Tras el fallecimiento de su hermano sacerdote, este deja como herencia a María Antonia su propia casa. El Papa Pío VII concede la posibilidad de contar con capilla propia y sagrario. Es aquí donde encontramos las raíces de la que a la postre sería la Congregación de Dominicas del Santísimo Sacramento. Tuvo varias ideas. Una de ellas es la educación, porque en aquellos tiempos, cuando ella vivía, las niñas no estaban así como muy promocionadas, como se dice ahora. Y también una casa de ejercicios, donde se viniera a encontrarse con Dios, a reflexionar y a madurar en la fe. En España y fuera de España estamos, porque ella también lo predijo. Vendrán a mi casa personas de muy lejos, y se sigue cumpliendo este dicho, esta profecía que ella lo dijo. Tenemos hermanas de diferentes sitios, ecuatorianas, dominicanas, puertorriqueñas, y ahí está la historia. Para conocer la vida de María Antonia de Jesús Tirado, y gracias a los documentos escritos de los que les hablaremos posteriormente, tenemos necesariamente que buscar la situación social que le tocó vivir a nuestra protagonista. Realmente estamos al final de una sociedad típica del antiguo régimen, con los estamentos bien establecidos, pero realmente va cambiando, una sociedad que va cambiando. Tanto es así que 2 años después de morir ella, pues precisamente se aprueba la primera carta constitucional liberal de la historia de España. ¿Por qué? Porque ya realmente el mundo en el que se mueve María Antonia es un mundo de transición, y se nota en ella esa transición. Esa transición, ella representa una religiosidad, creo que atemporal, pero al mismo tiempo con muchos elementos que son del siglo XVII todavía, no son ni del XVIII, sino incluso del XVII. Elementos que realmente después se plasman en una labor social típicamente ilustrada, porque el hecho de que se funde un colegio para niñas, y que sea ella, sin saberlo, la primera piedra de este edificio educativo, pues realmente es lo que nos hace ver esa trascendencia incluso moderna, contemporánea, de una obra que realmente, quizás si analizamos al personaje, puede ser un personaje mucho más anacrónico de lo que nos parece. La época en la que le toca vivir es una época muy complicada, muy difícil, entre otras cosas porque realmente las condiciones demográficas, sociales, eran complicadas. En cualquier caso, pues me remito a las palabras de Mesa Ginete, ¿no? Las palabras de un coetáneo suyo, que ella llegó a conocer y que decía precisamente eso, que muchos no tenían nada y que solo unos pocos lo tenían todo. Realmente esa es la marginalidad que existe en ese momento. Esa es contra la que tienen que luchar tantos y tantos y tantos teólogos y tantas personas que realmente viven una religiosidad alejada incluso de las grandes parafernalias, de la gran religiosidad barroca del momento, ¿no? Esta religiosidad humilde,
diríamos incluso recogida, que es la que realmente pues, nos hace a los historiadores pues, valorar más a este personaje, no ya desde el punto de vista histórico, incluso nos atreveríamos desde el punto de vista incluso teológico, aunque ese no es nuestro trabajo, claro. María Antonia de Jesús Tirado no pudo ser testigo de la inauguración del Colegio Nuestra Señora del Rosario, ya que este abría sus puertas varios años después de su fallecimiento. Y todo gracias al empeño, al empuje, al tesón de sus hermanas dominicas que jamás se desanimaron e hicieron realidad el sueño de María Antonia. Esto ocurría en el año 1813. Pobre, necesitada de afecto, no solamente económicamente, y la idea cuajó perfectamente y a partir de 1812 arrancó la institución de enseñanza como tal. Y ya llevamos pues 200 años con esa idea. Ha cambiado muchísimo porque ahora somos un centro concertado, nos tenemos que ajustar a las normas de la Junta de Andalucía y de la Administración, y ya no es un centro que se destine solamente a niños necesitados, sino que tenemos que recoger las demandas de todos los niños de la zona. Pero aún así el ideario sigue presente y somos una gran familia. Aquí los niños nunca se han sentido solos y cada vez que hay algún problema, pues los profesores, toda la comunidad educativa, pues está centrada en ayudarles y en prestarles la máxima atención, no solo educativa, sino también la atención que necesiten de todo tipo, afectiva, etcétera. Su idea era de que en aquella época las niñas, sobre todo, tenían pocas posibilidades de recibir una educación. Entonces ella pensó en formar una escuela en la que se les pudiera instruir en la cultura más elemental y además educarlas en la religión católica, instruirlas en la lectura y en la escritura, en las 4 reglas, que es lo que se decía en aquella época, y enseñarlas un poco la vida de fe. Eso es lo que María Antonia en principio pensó. En principio fueron solamente niñas, porque en aquella época los niños iban por un lado, las niñas por otro, pero con el paso del tiempo pues empezaron a haber niños pequeños en parvulitos, porque seguía siendo un colegio femenino, y ya cuando empezaron las reformas últimas, pues el colegio se convirtió en colegio mixto y aquí hay niños hasta cuarto de la ESO. Y el ideario sigue siendo el mismo: educar en los valores cristianos, instruir y dar el mejor nivel académico posible, y implicar a las familias también en esa educación cristiana, dentro de lo que podamos, claro. Que nació el 13 de diciembre de 1740 y como no fue un acontecimiento importante para la madre, se lo llevaron su tía y su abuela. Entonces, como a los 5 años hizo su comunión y a los 7 años la madre reclamó su vuelta. Entonces, como le mandaron limpiar y trabajar mucho, a los 2 años cayó enferma. Su tía encomendó a Santo Domingo que la pusiera bien y al final se curó. Entonces así entró la alegría a la familia Tirado Ramírez y hizo muchos milagros, curó a la gente. Fue una niña, estaba ciega y le recuperó la vista y murió en el 1810. Y el colegio se inauguró en el 1812, así que ella no pudo verlo como se inauguró y todo eso. Primero fue un colegio de niñas y después entraron niños. Dejada ya la infancia, María Antonia, aparte de su sueño ser dominica, también bailaba. Cuando cumplió 16 años, Dios le llamó para que fuera dominica. A los pocos años, María le entregó el vestido para ser dominica. María Antonia ayudó a muchas personas y un rico, como la había ayudado, le dio habas y María Antonia se lo regaló a los pobres, habas, dinero y salud.
En un jueves santo, María Antonia murió en 1810. El sábado santo fue a hombros de unos cuantos hombres a la iglesia del Cristo de la Viga y Jesús en la cruz. Ahora la ceniza está en nuestro colegio. María Antonia hizo la congregación de dominicas del Santísimo Sacramento, que me lo dijo Repeto. María Antonia ayudaba a toda la gente, ayudaba a los pobres, a los niños, a las niñas, a los enfermos y a los que no tenían nada. Yo por la noche le rezo a María Antonia y a Jesús, porque Jesús era bueno y ayudaba a todas las personas, y María Antonia también. Mi experiencia os puedo hablar desde que estoy aquí, desde 3 años, quiere decir que llevo 13 años aquí, y destacar no solo el trato religioso, aquí se dan otros valores que me han ayudado a formarme como persona, que si soy hoy lo que soy es gracias en gran parte a este colegio y a la decisión que tomaron mis padres de traerme aquí y no a otro lado. Cada profesor te trata de una forma que en ningún lado lo vas a encontrar así. Somos una familia, es un trato excepcional para todo, para cualquier cosa que necesites siempre están ahí. Yo tengo un grato recuerdo de este colegio y me lo llevaré allá donde vaya y siempre lo recordaré. Desde la diócesis de Asidonia-Jerez, conjuntamente con la Congregación de Hermanas Dominicas del Santísimo Sacramento, se ha iniciado el proceso que exige legalmente la Iglesia para una posible beatificación de María Antonia de Jesús Tirado. Hasta el momento, todo este proceso va por buen camino. Yo no quiero descansos en esta vida, sino estar entre cruces, siempre metida. Cuando el alma posee un amor fuerte, en las cruces se abraza estrechamente. El gusto de estas almas está cifrado en padecer desnudas por el amado. Estas son sus delicias y sus deseos, y las cruces las miran, dones del cielo. Pues es verdad que el alma que ama a su esposo, en imitarle tiene todo su gozo. Alégrense en consuelos los que aman a Dios, que yo en padecer tengo mi satisfacción. Cuando el pueblo de por sí aclama a una persona, reconociendo en ella una práctica de las virtudes de una forma extraordinaria, de una forma heroica, por otra parte se desarrolla una devoción que no está autorizada en principio, una devoción hacia ella, se mantiene la memoria de la práctica de sus virtudes y alguien reclama que se inicie el proceso, pues entonces el obispo diocesano, en este caso, antes se hacía directamente en Roma, desde el Código de 1983, se hace en la diócesis. El obispo constituye un tribunal y este tribunal es el que tiene que encargarse de llevar de adelante un proceso que tiene como base legal el derecho procesal canónico por una parte
Pero luego después, dentro del derecho procesal, hay normas particulares para las causas de los santos. Hay un primer documento, que es una constitución pontificia, constitución apostólica, del 17 de diciembre de 1983. Hay esa que se titulaba Divinus Perfectionis Magister. A la Constitución siguieron unas normas de la Congregación de las Causas de los Santos. Así se ha desarrollado el proceso hasta últimamente. El año 2007 aparecen normas nuevas en una instrucción de la Santa Sede en la causa para la beatificación de los santos. Esta se titula Santorum Mater. Ahí está legislado todos los pasos que hay que dar. El tribunal se constituye por un juez, un secretario actuario al que se le nombra también un suplente. Luego después está un promotor de justicia, que hablando en términos sencillos tenemos que decir un fiscal que controla todo lo que se va haciendo para que se ajuste a derecho. Y después el tribunal tiene que nombrar también una comisión de teólogos que estudien todos los escritos y la vida de la persona que se propone para la beatificación, con el fin de que puedan atestiguar que no tiene nada en su doctrina ni en su vida, nada que vaya en contra de la fe, que vaya en contra de la moral cristiana. Y otra comisión que la constituyen los historiadores, que tienen una labor difícil y larga, porque tienen que examinar no solamente la vida, los hechos de la persona que se propone, sino que tienen que estudiar todos sus escritos, revisar todos los archivos donde pueda haber algo sobre ella, tanto bueno como malo, todos los archivos, luego después certificar la autenticidad de esos escritos, catalogarlos y presentarlos todos al tribunal para hacerlo un resumen final, que es lo que en definitiva va a Roma con todos los originales sobre los que hayan trabajado. Yo creo que sí, que ella debe de llegar. Lo que pasa es que estamos esperando que sea un milagro gordo para que la comisión de esto de Roma pues nos digan, nos autoricen ya que ella puede ir a los altares. Pues hay que darle tiempo al tiempo, estamos trabajando sobre eso, se están recibiendo muchas gracias y algunos milagrillos así, pero pues, no son suficientes para llevarlo al altar. Pero para mí, que tengo una ilusión ya que la llevemos a los altares para que por lo menos Jerez tenga allá otra persona jerezana santa. Pues ya tenemos al beato Manuel Jiménez Salado, que fue el primero, y pues ahora ella es mujer y el otro es hombre, y ya tenemos dos. Tener una persona que si sube a los altares implica que pasa a ser venerada en la Iglesia Universal, pero en este caso concreto, donde fue fundadora de una congregación, donde ya tiene hijas repartidas por diversas partes del mundo, casas religiosas, el hecho de que suba a los altares todavía es un realce más para la ciudad de Jerez, de ver una jerezana, en definitiva, que se convierte, podemos decir, de fama mundial, ¿no? Y cuántas personas en esos colegios en el tercer mundo, en América Latina, en tantos sitios del resto del mundo, donde estén las hijas de María Antonia, lo primero que le hablarán será de su fundadora y de su ciudad de origen, que es Jerez. Y todos añorarán y querrán venir a ver dónde reposan sus restos. Pues eso es una bendición para Jerez, lógicamente. Este proceso cuenta con la ventaja de disponer de infinidad de documentos nacidos del puño y letra de la propia María Antonia de Jesús Tirado, lo que facilita el conocer su figura y su obra, todo con mayor claridad y certeza. Realmente nos ofrece la peculiaridad de estar muy bien documentada. Y lo está no solo por los documentos externos, de fundaciones, de obras, en lo que ella funda,
sino también por su propia mano, lo que es interesantísimo, porque gracias a esto nosotros sabemos lo que piensa y fundamentalmente lo que siente. Madre María Antonia nace en la calle Arcos, muere el 19 de abril de 1810, posteriormente sus restos, como vemos aquí a mi espalda, son traídos a finales del 19 y durante toda su vida se encargó de plasmarnos por escrito pues lo que acabo de decir, sus sentimientos, las cosas extrañas que le estaban pasando. Esto es muy singular. Y todavía es más singular cuando pensamos que Madre María Antonia era, diciéndolo suavemente, poco letrada. Es decir, se ve que escribe con el corazón, porque su cultura no es tan vasta como para pensar que le fuera fácil exponerlo por escrito. Sin embargo, y tengo que recurrir a las notas porque realmente la información, como digo, es muy amplia, nos ha dejado 6 tomos de cartas, pero no unas cuantas cartas en cada tomo, cerca de 100 en cada tomo. Así que tenemos alrededor de 600 cartas de Madre María Antonia con diversos interlocutores, fundamentalmente también hay que mencionar al Beato Diego José de Cádiz. Y posteriormente estamos muy bien documentados porque contamos con una biografía posterior, pero muy cercana, de alguien que la conoció bien, que es el padre Haro, don Francisco Haro, que en 1818 nos deja un compendio de la vida de la amada de Dios, perseguida del enemigo y ejemplarísima hermana María Antonia de Jesús Tirado. Esto, como digo, esto nos ofrece pues, un cuadro de Madre María Antonia extraordinario que hemos intentado desbrozar y explicar en lo que nos toca a la Comisión Histórica, con la ayuda, por supuesto, extraordinaria de Gonzalo Castro, arqueólogo, historiador, y que ha transcrito exhaustivamente todas estas cartas, las ha puesto en un español más legible. Y ya gracias a esto hemos ido, bueno, digamos, abundando en también una información previa que teníamos muy importante, tanto del padre Haro como de don José Luis Repeto, que ha dedicado muchísimas horas de su vida a su estudio. Pero, ¿qué conclusiones podemos obtener de tantísimo documento con el que se cuenta, firmado por María Antonia de Jesús Tirado? ¿Qué sacan en claro los historiadores hasta el momento de su vida y su obra? Esta comisión histórica, pues lo que ha intentado es exponer, pues precisamente de una forma, como he dicho antes, más clara, todo esto que sentía Madre María Antonia, que nos lleva muchas veces a unos sentimientos, no sé cómo decirlo, en cualquier manera extraordinarios. Insisto que hay que entender que Madre María Antonia es poco letrada, sin embargo escribe muchísimo, que se atreve a escribir unas coplas, por otra parte tan bellamente musicadas, que escribe algunas veces en latín, no sabemos cómo, algunos trazos en griego. Qué cosa más curiosa, qué movía a Madre María Antonia de esta forma. Es, como nos consta por sus textos, alguien a quien le cuesta trabajo realmente plasmar en el papel lo que siente. Sin embargo, lo hace y lo hace exacerbadamente, ¿no? Es pura, es cariñosa, como hemos intentado definirla, es eficaz, está llena de esperanza y, por supuesto, es una gran sembradora de ilusiones. En un Jerez, por otra parte, una época muy complicada de Jerez, de grandísimas necesidades, a un Jerez al que ella se ofrece en cuerpo y alma, digámoslo así. Es consciente incluso de su debilidad, eso consta por sus cartas, sabe que, digamos así, lo humilde, lo poca cosa que es para intentar un esfuerzo tan inmenso, ¿no? Y que digamos que está como desproporcionada a tanto como quería hacer, ¿no? Pero desde luego lo que sí destaca en ella, y es con lo que consigue finalmente, destaca en ella tangiblemente la gracia de Dios. Y eso, desde luego, cuando uno empieza a leer
desde un punto de vista objetivo, insisto, es decir, quien se enfrenta a sus escritos lo más objetivamente posible no puede sino corroborar que está tocada por la gracia de Dios, eso es innegable, y que hay una fuerza interior que la mueve a lo que quiere conseguir y que finalmente, sin ninguna duda, consigue. Pues la verdad es que la comisión histórica que ha trabajado este personaje histórico tan importante para la ciudad, pues en principio fue un reto porque realmente no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Realmente como todo jerezano había oído hablar del personaje histórico, incluso habíamos leído, entre otras cosas porque en los fondos del Centro de Estudios pues tenemos publicaciones de hace 30 años precisamente del personaje de Madre María Antonia. Sin embargo, no sabíamos hasta qué punto podíamos ahondar y qué podíamos sacar en conclusión de un personaje de este calibre. En principio, en la comisión pues nos dividimos el trabajo, los tres que formábamos la parte histórica, en la parte de archivo Gonzalo Castro y en la parte técnica de análisis de los documentos pues Francisco Antonio García Romero y yo. En este caso pues nos encontramos un ingente material, es decir, el material era extraordinario, no solamente ya para reconstruir la propia biografía de la persona que estábamos analizando, ¿no?, sino incluso también para ahondar en el estudio sociológico del Jerez en el que nos estamos metiendo, ¿no? Un Jerez, como sabemos, pues un Jerez en transición entre una etapa histórica, modernidad y una etapa nueva, contemporaneidad. Entonces, en cierto modo fue un reto. Verdaderamente cuando nos encontramos con toda esta documentación, que nos llamó muchísima atención, alrededor de más de 500 cartas entre todos los tomos, incluso cartas de confesores, la primera pregunta que nos hacíamos era ¿por qué escribió tanto esta mujer?, ¿no?